Bueno, si nos piden que hallemos una recta de la cual conocemos un punto, llamémoslo P0, que tendrá coordenadas x0, y0, z0, y del cual conocemos su dirección, es decir, la dirección de un vector B, que va a tener componentes bx, by y bz. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la ecuación de esta recta? Primero vamos a ver un gráfico. Si yo grafico en el espacio, ¿sí?, y yo tengo el punto, por ejemplo el punto P0, ¿sí?, yo sé que existe un vector que tiene origen en O, en el origen de coordenadas, ¿sí?, y que va hasta P0. Este vector, ¿cómo va a ser ese vector? Va a ser el vector O P0, ¿sí? Y si acá, en este punto, yo voy a ubicar la dirección de este vector B, ¿sí?, tiene esa dirección. Así es el vector B, que tiene estas componentes Bx, By, Bz, ¿sí? Y yo conozco que sobre esta línea, esta recta, que es la que quiero determinar, se encuentran infinitos puntos, ¿sí? Estos infinitos puntos, como por ejemplo este punto P, que es un punto genérico. Cuando me hablan de puntos genéricos me hablan de los infinitos puntos de la recta, que ¿qué coordenadas tiene? Y todo punto genérico va a tener coordenadas X, Y y Z. ¿Es este punto? ¿Es este? ¿O es este? ¿O es este? Es cualquiera de los infinitos puntos que forman parte de la recta. Yo digo, para tener un vector, por ejemplo, que vaya desde el origen de coordenadas hasta el punto P, ¿sí?, este vector, el vector OP, ¿no es igual a este vector OP0 más este vector P0P? Sí, ¿no? Es una suma de vectores que me da este vector. Ahora, ¿este vector P0P no tiene la misma dirección que el vector B? Entonces, si P0P tiene la misma dirección que el vector B, es decir, que es paralelo al vector B, yo no podría poner que P0P es lo mismo que tener un número, lambda, por ejemplo, un parámetro multiplicado por un vector B. Sí, ¿no? Porque si son paralelos, quiere decir que un vector va a ser igual al otro, todo multiplicado por un solo número. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿no podría reemplazar esto acá? ¿Cómo me va a quedar esto? Yo podría poner que OP va a ser igual a OP0 más lambda por B. ¿Sí? Y esta va a ser la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? ¿Quién es OP? Y OP es un vector. ¿Qué coordenadas tiene? Y va a tener coordenadas X, Y, Z de cada uno de los infinitos puntos de la recta. ¿Y va a ser igual a quién? Y a este vector OP0, que va a tener estas componentes X0, Y0, Z0, más quién, más lambda, que va a tomar infinitos valores, ¿por quién? Y por las componentes del vector B, que ¿quiénes son? Bx, By y Bz. ¿Sí? Esta es la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto P0 y que toma la dirección de este vector B. Bueno, ahora me piden que halle la ecuación de la recta que pasa por el punto, que tiene coordenadas 4, 5, 6 y que tiene la dirección del vector que tiene coordenadas 1, 2, 3. Bueno, a ver, voy a primero hacer un esquema para entender el problema. Primero voy a ubicar el punto este, a ver dónde está. Digo, si este es el eje X, Y Z, ¿dónde ubico el 4, 5, 6? Voy a tener 4 sobre el eje X. En escala voy a llegar al 4.
en escala voy a llegar al 5 sobre i, ¿sí? Y voy a ubicar este punto acá en este plano del piso, que es el z igual a 0, ¿sí? Y ahora voy a levantar desde acá 6 para obtener el punto este que vamos a llamarlo P, P0. Levanto 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está el punto P0. Me dicen que la recta pasa por acá y que tiene la dirección de este vector, del 1, 2, 3. ¿Cómo es la dirección del 1, 2, 3? Si yo quiero, puedo dibujar acá un vector y después trasladarlo, este mismo vector, trasladarlo paralelo a este punto y ya sé que esa va a ser la dirección. ¿Cómo dibujamos un vector acá? Vamos a hacerlo con origen en el origen de coordenadas. Si es 1, va a ser 1 acá, 2, lo tengo en el piso y levanto 3. 1, 2, 3. Hasta acá, ese es el vector, ¿sí? Este vector es el 1, 2, 3. Vamos a llamarlo B, ¿sí? ¿Y la recta cuál va a ser? Y va a ser una que pasa por P y que tiene esta dirección. Es decir, yo puedo trasladar paralelo. Esa es la recta paralela a este vector B que pasa por este punto, ¿sí? Ahora, analíticamente, acá lo hicimos en el gráfico, en el espacio. ¿Cómo hacemos la ecuación de esta recta? Bueno, a nosotros nos habían dicho que para yo poder hallar la recta en forma vectorial tenía esta forma, que los infinitos puntos de la recta que tienen coordenadas x, y z iba a ser igual a ¿quién? A las coordenadas del punto por el que pasa la recta, los puntos P, supónganse que será px, pi, pz, más ¿quién? Más lambda, que era un valor que tomaba infinitos valores, ¿por quién? Por las componentes de B, que era bx, bi, bz, ¿sí? Ahora, vamos a reemplazar. Y z va a ser igual a ¿quién? ¿Quiénes son estos valores? Son las componentes de este punto. ¿Quién? Más lambda por las componentes del vector. Esta es la ecuación vectorial de la recta que me están pidiendo. Bueno, ahora, lo que está claro, que esto que está acá es una suma de vectores. Si es una suma de vectores, ¿cómo se suman los vectores? ¿No se sumaba la componente X con la componente X, la componente Y con la componente Y, la Z con la Z? Yo no podría decir, por ejemplo, que X va a ser igual a 4 más lambda por 1. Y no podría decir que Y va a ser igual a 5 más lambda por 2. Y no podría decir que Z es igual a 6 más lambda por 3. Bueno, esto es lo que se llama la ecuación paramétrica de la recta, ¿sí? ¿Por qué paramétrica? Porque está en función de lambda, que dijimos que lambda que era un parámetro, que es un valor que va a tomar infinitos valores, que para cada uno de esos infinitos valores va a tener los infinitos puntos de la recta, ¿sí? Que van a estar comprendido, lambda va a ser un valor mayor a menos infinito y menor a más infinito, ¿sí? Un valor real, ¿sí? Bien. Esta, entonces, si esta era la vectorial, esta era la ecuación paramétrica. Ahora, si de estas ecuaciones yo despejo lambda, ¿sí? ¿Qué me queda? A ver, vamos a hacerlo acá al lado. Voy a borrar esto, así lo hacemos acá al lado directamente. ¿Qué pasa si de cada una de estas despejo lambda? ¿Sí? Paso el 4 para allá. X menos 4, ¿sí? Sobre 1 en este caso, me queda igual a lambda. Si de estas, ¿qué me queda? Y menos 5, ¿sí?
sobre 2 es igual a lambda, y de esta z menos 6 sobre 3 es igual a lambda. Ahora, estos lambda, ¿cómo van a ser? Para cada uno de los puntos de la recta, lambda van a valer lo mismo, siempre. Entonces, ¿yo no puedo igualar todo esto? Sí. A ver, vamos a igualarlo. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar x menos 4 sobre 1 va a ser igual a ¿quién? A y menos 5 sobre 2, y esto va a ser igual a z menos 6 sobre 3, y todo esto es igual a lambda, al valor de lambda, a uno de los infinitos valores de lambda, ¿sí? Esto que está acá, esto es lo que se llama la ecuación simétrica de la recta. Fíjense, vamos a mirar un poquito más, vamos a mirar estos valores. Si miramos estos valores, ¿qué es lo que terminó estando dónde? Miren, 1, 2, 3 son las componentes del vector director de la recta. Miren dónde están, 1, 2, 3. Y miren las componentes del punto por el que pasa, 4, 5, 6. Miren dónde están, ¿no están restándose acá? Es decir, yo de ecuación simétrica puedo ver que acá me aparecen las componentes del vector director y acá me aparecen restando a la x, a la y y a la z las componentes del punto por el que pasa, el punto que con uno de los puntos, de los infinitos puntos que yo conozco, por el que pasa la recta. Nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P0 y es paralela al vector B, ¿sí? ¿Cómo hallamos la ecuación? La ecuación vectorial, ¿cómo la vamos a hallar? Nos habían dicho que la ecuación vectorial era, las componentes x y z eran igual a ¿qué cosa? A las componentes del vector del punto P0 más lambda, ¿por quién? Por el vector B, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar acá. ¿Quién es P0? Las componentes. Y las componentes eran 2 menos 4, 3, más lambda, que era un parámetro. ¿Por quién? Y por las componentes del vector 5 menos 2, 0, ¿sí? Entonces voy a tener que x y z, es decir, los infinitos puntos de coordenadas x y z, y van a darme con esta expresión. Esta era la ecuación vectorial de la recta. ¿Cómo iba a ser la ecuación paramétrica de la recta? Y podíamos sacarla así. La componente x iba a ser igual a 2 más 5 por lambda, la componente y iba a ser igual a menos 4 menos 2 por lambda, y la componente z iba a ser igual a 3 más 0 por lambda, ¿sí? Y esta era la ecuación, ahí está que se ve, y esta era la ecuación paramétrica de la recta. Ahora, 0 por lambda es como que no haya nada, ¿no? Directamente, es decir, z va a quedar igual a 3, ¿sí? Bien, si ahora quiero hallar la ecuación simétrica, ¿cómo la voy a hallar? Y de cada una de estas puedo despejar a lambda. ¿A quién va a ser igual a lambda? Va a ser igual a x menos 2 sobre 5. Acá lambda va a ser igual a y más 4 sobre menos 2, y acá no tengo lambda. Bien, estas dos van a ser iguales, ¿no? ¿Qué me queda? Si quiero igualar esto, me va a quedar que x menos 2 sobre 5 va a ser igual a y más 4 sobre menos 2. ¿Y qué pasa con el valor de z? Bueno, y además pasa que z es igual a 3, ¿sí? Fíjense una cosa, yo en vez de hacer todo esto, si a mí solamente me hubieran pedido la ecuación simétrica de la recta, ¿cómo la podía haber armado? ¿Se acuerdan cómo era la ecuación simétrica? Era x sobre igual a y sobre igual z sobre. ¿Y acá qué hacíamos? Poníamos menos
la componente del punto, menos la componente del punto, menos la componente del punto. Y en este caso, ¿cuáles eran las componentes del punto? 2, menos 4 y 3. Entonces acá voy a restar 2 menos 4 y acá 3, ¿sí? ¿Y quiénes iban acá abajo? ¿No iban las componentes las componentes del vector director? ¿No eran? Ahí lo armamos. ¿No era 5 menos 2 y 0 era la componente del vector normal en z? Pero yo puedo dividir por 0. ¿Para qué lo hago esto? Lo hago para que quede claro. Digo, ¿yo puedo tener una expresión dividida a 0? No, esto yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Y porque no se puede dividir por 0. Entonces, si yo quiero tomar como regla que divido por las componentes del vector y tengo una de las componentes del vector que da 0, este término, este miembro, no lo voy a poner. ¿Por qué? Y porque yo ya sé claramente qué es lo que voy a poner si paso esto en limpio. Y me queda que x menos 2 sobre 5 va a ser igual a y más 4 sobre menos 2. ¿Y qué más tengo de z? ¿Qué conozco? Y yo lo que conozco de z es que es igual a 3, porque lo tengo acá en la paramétrica, ¿sí? Yo sé que este valor es que z es igual a 3. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que me está diciendo? Si yo hago un gráfico, ¿qué es lo que me dice esta recta? Y me dicen que esta es una recta. Vamos a hacer un gráfico. Si yo tengo los ejes de coordenadas, ¿sí? Donde acá tengo x, acá tengo y acá tengo z, a una altura 3, yo tengo un plano, ¿sí? Si acá tengo el plano del piso, que es z igual a 0, acá tengo un plano, que es z igual a 3. Y la recta que a mí me están pidiendo es una recta que está contenida en este plano, ¿sí? Esta recta está contenida en este plano. Yo no la voy a dibujar ahora. Lo que yo sé y que les quiero contar es que este z igual a 3, lo que me está diciendo es que la recta está contenida en este plano, ¿sí? Bueno, vamos a graficar esa recta. Teníamos que estaba contenida en un plano z igual a 3. Vamos a llamar a este eje el eje z, a este eje el eje x, y como los valores que están tanto en el punto como en el vector son negativos en y, para poder ver nos vamos a parar en el octante, donde acá tenemos el eje menos y, ¿sí? Para poder verlo mejor. Entonces, vamos a graficar primero este punto. Primer cosa, ahí se ve mejor. Bueno, primer cosa, vamos a ubicarnos en el plano z igual a 3, es decir, me voy 1, 2, 3, y me voy a dibujar ahí el plano z igual 3, ¿sí? Es decir, en este plano es donde va a estar la recta. Ahora, sobre ese plano vamos a ubicar el punto que tiene coordenadas 2, menos 4, 3. 2 en x, es decir, 1, 2 sobre el eje x. Y menos 4 en el eje y. 1, 2, 3, 4, es decir, esto es menos 4. ¿Dónde va a estar ese punto? Bueno, paralelo al eje y, paralelo al eje x, voy a encontrar el punto. ¿Dónde? Sobre este plano, el plano que dijimos que era z igual 3, ¿sí? Ahí está el punto, ese es el punto P0. ¿Dónde va a estar el vector? Este vector V, que tenía componentes 5 en x, 1, 2, 3 más. Es decir, ahí tengo 5, acá tenía 2. 5 en x y menos 2 en y. Acá tengo menos 2. Por menos 2 voy a trazar una paralela a x y por 5 voy a trazar una paralela a y. Es decir, en este punto el vector sale desde el origen, es decir, desde el eje z hasta acá, tengo el vector, ¿sí? Es decir, por este punto, yo sé que tengo el vector director y pasa por este punto. Es decir, la recta, ¿cómo va a ser? Paralela a este vector y va a pasar por este punto, ¿sí? Es decir, yo trazo una paralela a este que pasa por acá.
¿Y dónde está contenida? Y está contenida en este plano. En este plano. Esta va a ser la recta. ¿Sí?